Buenas tardes, hermanos y amigos radioyentes. Me alegra grandemente una vez más estar con ustedes aquí en este programa La Voz del Obispo. Cada viernes, pues a las 4 de la tarde, estamos aquí para comunicarnos, para animar la fe en esta comunidad cristiana de Veraguas. Es interesante, por ejemplo, esto que digo, animar la fe, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la fe? La fe es precisamente la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas correctamente. Es el motor que nos impulsa a hacer las cosas según la voluntad de Dios. La definición que se da es creer en aquello que no se ve. Ciertamente, ciertamente. Escuchaba ayer y escuchaba así a un podcast donde un señor español decía algo muy interesante. Y es verdad, hay cosas que uno cree. Por ejemplo, yo nunca dudé, por ejemplo, de que mi papá era mi papá o que mi mamá es mi mamá. Yo nunca exigí una prueba de paternidad porque ellos me dijeron que era mi papá y yo creí que ellos son mi papá. He creído siempre. Y los quiero y los defiendo porque ellos son mi papá. Pero yo, ¿por qué creo eso? Porque ellos me lo dijeron. Entonces, ellos son mi papá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, decía, ¿por qué exigir una prueba de paternidad cuando uno está seguro que esos son los papás? Por ejemplo, nosotros creemos que la Tierra es redonda. O sea, le he dado la vuelta yo a la Tierra que es redonda, ¿no? Ya sabemos que la Tierra es redonda porque nos han enseñado. Y así queremos que la Tierra es redonda. Y te pregunta, ¿cómo es la Tierra redonda? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado. ¿Ha ido usted alrededor de la Tierra para darse cuenta que es redonda? No, pero nos han dicho que es redonda. Que el Sol es el que produce el calentamiento. Pues nosotros vemos la estrella, pero hemos ido al Sol, no, pero sabemos que sí el Sol existe y que está a mucha distancia y es el que da el calor a la Tierra. Entonces hay cosas que nosotros no vemos, no tocamos, no es lo tangible, no es que hay en cada cosa para ver, sino que es que lo que nosotros nos dicen y eso es lo que creemos. ¿Ves qué interesante es la fe, entenderla así? La fe, entenderla como la, eso que nos lleva a creer, a ver y a valorar las cosas correctamente. Entonces, tenemos que creer en ese Dios que nos da la vida, que a pesar de que, digamos, no lo he visto, porque mucha gente dice, no, yo no creo en Dios porque no lo veo. No crees en Dios porque no lo ves, pero las cosas que tú tienes, tu vida, tu ser persona, tu familia. O sea, ¿qué somos nosotros sin Dios? No somos nada. Pero para mí la fe es la fuerza que nos impulsa a hacer el bien, a hacer las cosas según el querer y la voluntad de Dios. Esa es la fe. Y eso tenemos nosotros que enseñarlo. El miércoles que le daba clase a los seminaristas, yo doy una materia que se llama eclesiología, a ese grupo, yo tengo dos grupos. Entonces, yo hablaba porque el tema era la iglesia familia de Dios. Entonces, el concepto de familia, porque la familia es algo bonito. Conozco matrimonios donde papá y mamá viven una vida bien. Papá y mamá se quieren muchos y asimismo sus hijos son excelentes hijos. Papá y mamá van a misa, van juntos. Papá y mamá procuran que las cosas se hagan correctamente, que las cosas se hagan con rectitud y que los hijos actúen con rectitud. Papá y mamá ayudan a que se camine según la voluntad de Dios. Papá y mamá pues hacen las cosas bien. Entonces, papá y mamá son católicos, son cristianos. Y ahí las cosas cambian. Yo le decía a los seminaristas, no son muchas, conozco mucha gente, he tratado con mucha gente, pero no son muchas porque podemos decir, esta es una familia cristiana, esta es una familia que vive de fe. Pero es bonito, es hermoso encontrar una familia que vive de fe.
¿Por qué? Porque los hijos son tan educados, tan respetuosos, tan temerosos de Dios, porque lo han bebido en el seno de la familia. Entonces, qué bonito es encontrar una familia temerosa de Dios, una familia cristiana, una familia católica. Eso es hermosísimo. Y ese es el proyecto de Dios. Dios quiere que las familias sean así. Dios quiere que las familias tengan ese respeto hacia Él, ese amor entre ellos y sobre todo ese amor enfocado a los hijos. Y eso es un proyecto, eso es un plan. Entonces, la familia, la iglesia dice, es la familia de Dios. Entonces, eso también es hermoso. O sea, yo voy a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? Voy a la iglesia porque es la familia de Dios. A veces escuchamos términos y decimos, sí, pero como que no reflexionamos y no pensamos. Por ejemplo, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y el Papa Francisco dice, el pueblo santo de Dios. ¿Qué es así? El nuevo pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo de Israel, pero el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y además el pueblo santo de Dios es la iglesia. Hay una expresión que yo le decía a los seminaristas que no es correcto, decir que la iglesia es santa y pecadora. No, la iglesia es santa. Hemos dicho, por ejemplo, en la nota de la iglesia que es una santa católica y apostólica. Esas son las características de la iglesia. Pero la iglesia es santa. El hecho de que haya miembros que pequen, o el hecho de que haya miembros que estén en pecado, eso no quiere decir que la iglesia es pecadora, no. Porque una vez que el pecador comete un pecado y esa parte hace algo indebido, ese se aparte de la iglesia. Es como mucha gente que quizás hablan de uno, dicen cosas de uno, me refiero a mi persona. Eso a mí no me importa. El que se condena es él. El que está hablando mal y dice cosas que no son, se está condenando. Así que el que se condena es él. Yo no me interesa que diga lo que no es de mí. ¿Por qué? Porque si yo sé y yo trato de hacer las cosas según Dios, no me interesa que la gente diga lo que no es. ¿Por qué? Porque uno es por la voluntad de Dios. Uno vive por Dios. Uno hace las cosas por Dios. Y trata uno de ser correcto por Dios. Y por eso uno es feliz. Uno tiene que ser feliz. Uno tiene que disfrutar de la vida. Uno tiene que disfrutar las cosas hermosas que nos regala Dios. Hay tantas cosas bonitas para que las personas vivan angustiadas en un problema, metidas en un problema. No. Vive, disfruta y goza de Dios. Hay situaciones, por ejemplo, que de repente hay una situación difícil en la familia, pero busca la luz de Dios a vivir esa realidad que estás viviendo y vas a ver que eso te va a dar paz y que tú vas a disfrutar de las cosas correctamente porque Dios está contigo. Por eso, queridos hermanos, yo creo que vivir en la iglesia, yo le preguntaba a un seminarista y me llamó mucho la atención su respuesta. Le pregunté, ¿qué es la iglesia para ti? Y me decía, la iglesia es tan bonita, con tanta riqueza, con tantas cosas hermosas tiene la iglesia. Porque él lo decía con convicción y con emoción. Y yo de verdad me encantó su respuesta. Porque así tenemos que ver la iglesia. La iglesia es hermosa, la iglesia es linda, la iglesia es algo que de verdad vale la pena sentirse parte de ella. Porque el Señor nos ha dado esta familia que es la iglesia. Esta familia en la que podemos disfrutar, en la que podemos gozar. Yo, por ejemplo, estaba viendo algunas imágenes que me mandaron de la fiesta de San Juan Bautista en Chitré, que es el patrono de la diócesis de Chitré, o de la parroquia catedral de Chitré. Pero, porque nosotros sí tenemos el patrón nuestro diocesano, que es Santiago Apóstol, que lo celebramos el próximo 25 de julio. Y el 13 bueno, ahora más adelante te digo, el 13 de julio también celebramos un aniversario más de la creación de la diócesis. Entonces, pero veía a un pueblo emocionado. Yo fui a Chitré el día viernes, antes de la fiesta, viernes pasado, y fui a un local comercial, a un supermercado, y vi a la gente vestida de rojo, repartiendo jugo, repartiendo, no sé si empanadas o tortillas, algo repartían. Yo la verdad no me fijé bien, solamente fui, compré lo que iba a comprar y me regresé. Y yo le pregunté a la calle, ¿y qué están celebrando? Y que nuestra fiesta patronal, San Juan Bautista. O sea, desde el viernes ya estaban con ese jolgorio, esa fiesta. Y digo, qué bonito, porque es un supermercado que, digamos, no es la parroquia, sino qué bonito que en este supermercado estén todos vestidos de rojo, celebrando y repartiendo, regalando, porque es nuestra fiesta patronal. Y qué bonito fue
fuese que aquí en Veraguas también hiciéramos lo mismo, que celebráramos nuestra fiesta patronal a lo grande. Y luego vi también la imagen cuando llegaba el santo, a la imagen del santo a la catedral. Es una fiesta, un jolgorio, fuegos artificiales, tantas cosas. O sea, ¿qué había ahí? Un derroche de alegría. Un derroche de alegría. Y eso, así tenemos nosotros que vivir. Nosotros vivimos a veces que no sé si ayudo a la iglesia, que no sé tal cosa, que el padre, mire, usted ayude a la iglesia. Usted independientemente que si el padre es o el padre no es, que si el padre apoya, si el padre no apoya, si el padre, usted ayude a la iglesia, porque Dios le va a bendecir. Dios nos bendice abundantemente. Mire, el año pasado, al final del año, porque siempre en la diócesis se gasta mucho dinero, porque hay que pagar seguro social para todo el clero y las religiosas y los sacerdotes y también el personal que trabaja, el seguro social a veces son 10,000, 12,000 dólares. Eso es, todos los meses hay que tener ese dinero, pues no podemos nosotros atrasarnos en eso. Y tampoco podemos atrasarnos en la gente que está trabajando, porque la gente que trabaja necesita, igual que las religiosas y los sacerdotes, pues ellos necesitan para los gastos, porque hay sacerdotes que se les da una subvención. Yo estaba preocupado por esto. De repente recibí una donación de una familia vergüenza, pero vive en Panamá, de 37,000 y algo de dólares. O sea, con eso cubrimos ya el final del año. Yo digo, wow, mi Dios, cómo es generoso. Dios no se deja ganar en generosidad. Y con eso, de verdad, increíble, pero con ese dinero se pudo pagar el seguro, se pudo cubrir hasta el final del año. Entonces, qué interesante es eso. Uno puede decir, pero es Dios el que mueve los corazones. Es Dios el que hace las cosas correctamente. Es Dios el que motiva a vivir y hacer las cosas como deben ser. Por eso, queridos hermanos, yo creo que vivir en la iglesia, vivir la fe, es una cosa muy bonita. Y también a la vez ser generoso. Porque las cosas de Dios tienen que construirse, tienen que cultivarse. Uno va a Europa y ve esos templos, esas catedrales tan hermosas, que la gente de aquel entonces colaboraron para construir esos templos hermosos. Y aquí a veces luchamos, luchamos y luchamos para construir una capilla, para construir una casa cural. O sea, ya gracias a Dios, por ejemplo, el próximo año terminan 3 muchachos de la diócesis para ordenar sacerdotes. Ya contaremos con 3 o 4 sacerdotes nuevos. El seminario va dando frutos. ¿Y qué quiero yo? Yo quiero crear nuevas parroquias. Hay mucha gente que dice, no, porque mantener un sacerdote, hermanos, es la obra de Dios. Dios va a dar para sostener el sacerdote. Dios va a dar porque Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, qué bonito. Por ejemplo, tenemos la parroquia, vamos a crear la parroquia próximamente 2 parroquias aquí. Pero qué bonito que esa parroquia antes era atendido por otra parroquia grande, pero esa nueva parroquia tiene como 25 o 30 comunidades, más las 30 que tiene otra parroquia, 60 comunidades para un sacerdote. Ahora, gracias a Dios, ya un sacerdote va a atender 30 comunidades y quizás va a tener también un vicario allí para que le ayude. Y la otra parroquia, ya queda con sus comunidades y ya se divide. Por ejemplo, la parroquia de Las Palmas. La parroquia de Las Palmas tenía cerca de casi como 80 comunidades. Ya se dividió. Una tiene 40 y la otra tiene 40. Aún deseamos dividir más. Deseamos que una tenga 20 y la otra tenga 20 y sean 2 parroquias más que se construyan esa parroquia. Porque la gente necesita a un sacerdote para que esté con ellos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el seminario ya empieza a dar más frutos. Entonces, necesitamos también construir, necesitamos también hacer las cosas correctamente, necesitamos también hacer pues que las cosas caminen. Por eso, hermanos, yo creo que sí es importante esto, ¿no? También pues quería decirle 2 cositas. Uno, que el día 13 de julio a las 7 de la noche estaremos celebrando el aniversario de la diócesis. Los invitamos pues a participar en esta celebración. Ojalá que la comunidad cristiana, los movimientos que son la vida también de la diócesis, esperamos que esté también cursillo de cristiandad, esperemos que esté matrimonios en victoria, movimiento familiar cristiano, las pastorales, la catequesis, todos los grupos que trabajan en la diócesis, esperamos que estén, y también que nos acompañen algunos sacerdotes en esta actividad.
del aniversario de la diócesis. Entonces, esto es importante, hermano. Celebrar la fiesta de un año, son 61 años de creación de Dios. Es importante porque es nuestra iglesia particular. Pero también les recuerdo que este domingo vamos a celebrar San Pedro y San Pablo. Y se hace una colecta del óvulo de San Pedro, que es la colecta con la que los católicos ayudamos al Papa a hacer las obras de caridad. De repente uno ve la noticia, no, que el Papa allá en Bangladesh por las inundaciones dio una donación de $200,000. Que el Papa para Ucrania va a dar $2 millones. Bueno, ese dinero que el Papa da es el que nosotros apoyamos para que él ayude a las obras a nivel mundial. No solamente no es para nosotros, a veces también sucede alguna desgracia acá, el Papa manda su aporte también para los damnificados, qué sé yo, para cuando hay un terremoto, entonces el Papa ayuda. Entonces esa es la colecta del óvulo de San Pedro que se celebra pues el domingo, y ya lo hemos decidido que es el domingo, aunque no apareció en un orden de este año, pero es el domingo, es una fiesta que se celebra el domingo. Así por ejemplo, por eso hermano, el domingo pues seamos generosos en la colecta para la ayuda pues que tenemos que dar para que la iglesia pues universal a través del Papa, y celebramos también al Papa, rezamos por el Papa, porque es importante también que estemos en comunión con el Santo Padre. Queridos hermanos, ojalá pues que vivamos con alegría, con emoción nuestras fiestas de San Pedro y San Pablo. Las parroquias, hay muchas comunidades aquí que celebran San Pedro y San Pablo, por ejemplo, San Pedro el Espino, San Pedro en la Colorada, la parroquia San Pedro Apóstol allá en Santa Fe. Y es el momento oportuno para celebrar esta festividad tan importante y tan grande que todos pues estamos llamados a vivir y a compartir. Queridos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga acompañando, y ojalá pues nos sigamos reuniendo y participando en esta festividad que el Señor pues permite que se dé. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, sigan pues en la paz del Señor, continúen en la paz del Señor y vivan con alegría nuestra existencia que nos lleva a hacer las cosas correctamente. O sea, hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.